mujeriego, eso sí. Se cuenta que era bien parecido y siempre presentado. Un gaucho codiciado y anhelado por las mujeres del pago. Con un payé en la mirada capaz de paralizar a cualquiera. Desde bonitas mujeres hasta sus propios contrarios de muerte. La partida policial lo buscaba día y noche, por cuanto lugar pudiera estar. Pero se dice que Antonio Gil se refugiaba en los montes, aparecía y desaparecía con una habilidad de no creer. Así pasaron los años. Gil se convirtió en una sombra. Ayudaba a los pobres, robándole a los ricos. Una especie de gaucho salvador. Envuelto en el misterio y cada vez más odiado y perseguido por la partida policial, de quienes se burló por años, escapando y escabulléndose cuanta vez se lo quiso apresar. Así en poco tiempo, toda la región comenzó a hablar de él y tuvo seguidores que lo imitaban, que lo ocultaban y lo apoyaban en todo lo que hacía. Pero llegó aquel día, un 6 de enero en algún lugar del pago. Un amigo traicionero lo delató. Aún hoy día no se tiene la certeza de dónde lo apresaron. Algunos cuentan que fue en la fiesta de San Baltasar en una orilla del pueblo. Otros cantan en un boliche del pago. Pero la mayoría coincide que fue en un montecillo del arroyo Valenzuela cuando quedaron a sitiar. Antonio Gil estaba acompañado, pero nada pudo hacer. La partida policial, altamente superior en cantidad de hombres, los sorprendió y luego de rodearlos, le leyeron su sentencia. Y mataron a trabucazos a sus compañeros, que eran 2. Pero lo grande de Antonio Gil fue que no quiso pelear. Y sin resistir se entregó, sabiendo que se lo podía perdonar, porque si desertó fue porque no quiso derramar sangre de hermanos en la lucha entre federales y unitarios. Y si robó, le robó al rico para darle al pobre por justicia social. Se cuenta que lo capturaron de espaldas por temor a su mirada y lo remitieron a Goya para cumplir su sentencia. Pero llegar era difícil, porque en la mayoría de los casos se mataba al preso por el camino con el pretexto de que quiso escapar, y solo se llevaba la cabeza del prisionero como testimonio de su segura muerte. Y fue así que en el camino, a poco de salir de Mercedes, un 8 de enero, cuando quedaron a sestear con caballos y carretas, debajo de un espinillo y sin resistir a sus guardias, hasta le dio su cuchillo para hacerse degollar. Y cumpliendo órdenes, lo colgaron de los pies y lo mataron nomás. Pero antes dejó bien claro su inocencia federal y juró hacer justicia desde el cielo diciendo: cuando mi sangre inocente derramada llegue a Dios, volveré convertido en favores para mi pueblo. Allí moría un hombre, pero nacía un mito, un hecho real convertido en leyenda. Cuando la partida policial llegó a la ciudad de Goya,
se encontraron con el perdón policial para Antonio Gil. Pero ya era tarde, muy tarde. La injusticia ya estaba cometida. Al gaucho Antonio Gil ya lo habían matado. De inmediato y tratando de enmendar tamaña injusticia, uno de los matadores clavó en el lugar de su muerte una cruz de espinillo. Pero esto tiene su propia historia. Y así... La historia popular de Antonio Gil cuenta que el primer devoto y promesero del gaucho fue justamente por paradoja del destino su propio verdugo, el hombre que lo había degollado, y escuchó sus últimas palabras: soy inocente, estás cometiendo una injusticia. Cuando el matador de Antonio Gil llegó a su casa, su hijo estaba grave, sin esperanzas de vida, y entonces recordó y pidió al gaucho Gil que perdonara su ofensa de haberlo matado. Y para pagar su culpa, prometió llevarle una cruz de espinillo y luego de cargarla al hombro, desde el poblado y hasta el lugar de la muerte, la clavó allí. Prendió velas y, aliviado de conciencia, a su casa este hombre volvió. Y por cosa de no creer, cual milagro del gaucho, grande fue su asombro y alegría cuando al llegar a su casa vio a su hijo caminando, casi sano y sin problemas. De rodillas y llorando, agradeció a Gil el milagro cumplido, y fue él mismo quien difundió por todo el poblado lo que había ocurrido. Así, en poco tiempo, vecinos de la zona y gente que en vida lo apreciaba construyeron una cripta en la cual prendían velas y rezaban. Pero el dueño del campo, según la historia, un señor Speroni, molesto por las reuniones frente a la cruz de Gil y por temor a un incendio que podían provocar las velas encendidas, decide arrancarlo del lugar y trasladar los huesos al cementerio. Y fue allí que comenzó su desdicha y amargura. El alma de Gil lo perseguía, y así un día, decidido a todo por su paz interior, salud y ventura personal, y haciendo caso a un peón de su estancia que continuamente le decía: tráigalo a Gil, patrón, si quiere andar bien, el estanciero decide volver los restos al lugar, la cruz también, y hasta donó un pedazo de tierra para el esparcimiento de sus promeseros. Y como otra cosa increíble y milagro del gaucho Antonio Gil, desde ese momento la vida del estanciero cambió del día a la noche, de la enfermedad a la salud, de la amargura a la alegría, de otro gran milagro de la cruz de Antonio Gil. Después, miles y miles más. Por ejemplo, los que otros conocen como el primer milagro, el de un chacrero de la zona del Payubre, que traía sus frutos a venderlos en el pueblo. Se dice que era muy humilde, pero con sacrificio y dedicación había logrado por primera vez en muchos años una buena cosecha. Pero no tenía caballos ni bueyes que tiraran el carro para llegar a la ciudad,
y vender sus mercaderías. Entonces pidió prestado el buey de un vecino, pero en un descanso del camino el buey desaparece. Con preocupación y bronca, el hombre dejó sus frutos a la deriva en el camino y buscó el animal día y noche por toda la cercanía. Sin novedad y sin esperanzas, después de 2 jornadas de sol y de cansancio, a su paso frente a la Cruz de Gil, por aquel entonces todavía poco conocida, prometió banderas rojas y velar su cruz toda una noche si lo encontraba. Y cansado ya, se quedó dormido. Y como si la cruz lo arrancara de la tierra, al despertar, vio su buey pastando frente a él. Y la promesa fue cumplida, como la suya, como la de tantos otros y la de todos algún día. Así pasaron los años. Las promesas cumplidas se sumaban, con milagros mucho más significativos relacionados con la salud, el trabajo, el reencuentro de seres queridos y logros que se alcanzaban, según creyentes, gracias a la intercesión del gauchito. Los devotos y promeseros pasaron a ser millones. Se formó una comisión. Con su trabajo, la Cruz de Gil es hoy un lugar amplio y cómodo, más sagrado que nunca. Un lugar que no descansa, día y noche, años y años, acrecentándose por el sentir popular, por una leyenda que ya no tiene fronteras y que depende de la fe popular. Porque solo con milagros se puede llegar a lo que es hoy el predio de Antonio Gil. Nadie les regaló nada. Es un mito, una leyenda, algo que usted mismo debe contribuir a preservar. Y recuerde que en Mercedes Corrientes, en la Cruz de Antonio Gil, usted siempre será bien recibido por gente gaucha y de ley como fue Antonio Gil, porque aquí todos somos amigos y el deseo es común, el milagro cumplido. Y si una promesa de pedir al gauchito tan mentado, lleve un trapo colorado y embandérele el lugar, que la gracia ha de llegar, porque Gil siempre, siempre ha cumplido.